Usted y yo vivimos en una sociedad donde se negocian muy fácilmente los principios. Entonces, si defendemos la vida, nos tildan de locos, fanáticos. Si defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿qué nos dirán? Si defendemos el derecho al trabajo, la producción y la libertad, ¿qué nos dicen? Oiga, no juzgue. ¿Usted por qué juzga a los demás? Si acaso Jesús no dijo que no juzgaran. ¿Usted por qué juzga a los que se comportan de X o Y manera y a los que practican X o Y cosa en esas reuniones que ellos hacen? ¿Usted por qué juzga? Querido hermano y amigo, sea usted bienvenido a este tiempo devocional. Es un privilegio para mí compartir con usted un tiempo devocional más allí en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar en Lucas capítulo 6 y versículo 37, pero antes vamos a orar al Dios que permitió que nosotros tuviéramos su palabra en sus manos. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este día, por permitirnos compartir un tiempo devocional, Señor, con nuestros hermanos y también, Señor, llamar a nuestros amigos a tu persona, a la persona de tu Hijo amado, Señor. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, hablábamos de que en este tiempo es muy fácil que se le llame o se le diga a una persona, ¿usted por qué juzga? Pero vamos a ver qué es lo que el Señor está diciendo aquí. Recordemos, el Señor está en un discipulado. Está tomando a las 12, en el versículo 20 dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía. ¿Qué les decía? Lo que ya vimos en nuestro devocional anterior hasta el versículo 36. Termina diciéndoles, sean misericordiosos porque ustedes tienen un ejemplo. Tienen ejemplo de que hay un Padre misericordioso. Entonces ustedes también sean misericordiosos. Y continúa la clase. Aquí la clase no se acaba. La clase continúa en el versículo 37. El maestro está siendo claro con sus discípulos. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es más. Mucho más. Es lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos. Más. Mucho más. De la manera que ustedes hagan, mucho más recibirán. De esa misma forma, mucho más recibirán. Entonces, dice el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué les estaba diciendo acerca del juicio? ¿Qué les estaba diciendo acerca de un sano juicio? ¿Qué les estaba diciendo acerca de quién es el dueño del juicio? Vamos a tratar de desarrollar estas tres preguntas. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué era lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos? No juzguéis. No tomen el hábito de juzgar. No tengan como modo de vida el juzgar. No practiquen a diario el juzgar a los otros. Y dice, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Dice, no juzguen de una manera concluyente, de una manera que el veredicto final no tenga discusión. No juzguen para que usted no sea juzgado, dice. ¿Acaso nos hemos preguntado, ¿será que si no juzgo, no seré juzgado por Dios? En ninguna manera, mi amigo, porque lo que dice es la Escritura es que solo Dios es el dueño de este tipo de juicio final. Solo Dios es el dueño del veredicto final. Usted lo puede observar en la epístola de Santiago capítulo 4 y versículo 12. Por tiempo no vamos a ir allí, pero Dios es el dueño de todo juicio. Dios es el dueño de la discusión final. Dios es el dueño de lo último, del fin, del poner el punto final. Él es nuestro Dios, es el único que lo puede hacer. Más bien le viene diciendo, sean misericordiosos como Dios es misericordioso. Y también dice, no condenéis y no seréis condenados. Dice, perdonad
y seréis perdonados. Pero entonces, hermano Diego, usted me está diciendo que no debemos juzgar nada, que debe pasar todo como sin nada, no debemos observar lo que está pasando en el mundo, no debemos observar ni tener un juicio claro de lo que hacen los demás. Por supuesto que sí. ¿Por qué me atrevo a decir que nosotros debemos juzgar las cosas con un sano juicio? Porque es lo que la Escritura nos dice. Tú vas a Primera de Corintios y dice que es necesario que nosotros nos juzguemos a sí mismos. El primero que debe estar juzgándose, hermano, es hacia usted mismo. Igualmente para con mi vida. Con el primero que debo tomar un juicio es para conmigo mismo, pero también dice para con los hermanos que caen. Lo vas a observar allí en primera carta a los Corintios. Es un deber de la iglesia estar generando sanos juicios y estar ayudando a las personas a tener el carácter de Cristo en sus vidas. Es el propósito de una consejería. Es el propósito con el cual el maestro está enseñando al discípulo y les está diciendo, mira, primero debes observar tu vida. Lo vamos a ver en los versículos a continuación. Observémoslos. Versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque ambos caerán en el hoyo. Y les va a decir también algo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, la palabra mejor es todo el que fuere íntegro, será como su maestro. ¿Qué propósito más grande tenemos al ser discípulos de Cristo? ¿Qué propósito más grande tenía el maestro enseñando a sus discípulos a ser íntegros, a ayudar a las personas a poder decir, mire, no condenen y no serán condenados, a poder decirles perdonen y serán perdonados? Esto fue lo que practicaron estos discípulos, esto fue lo que los apóstoles nos iban a enseñar, pero el maestro introduce una enseñanza muy especial y les dice, dad y se os dará en el versículo 38, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nos devolvemos unos 2000 años antes y algo más, y observamos que los vendedores de grano, que los vendedores de los productos alimenticios, tenían su producto para la venta y el cliente llegaba con su canasto allí a comprarles. Y estos hombres empujaban. La costumbre en Oriente es que ponían más en la canasta del comprador. Ellos llenaban la canasta del comprador y les apretaban más y les daban mucho más. Por eso el Señor dice, dad y se os dará. Y por eso este devocional se llama más, mucho más. Es un principio maravilloso de generosidad, pero en el contexto que lo estamos viendo es en el contexto del juicio y en el contexto también de no observar la paja en el ojo ajeno, sino primero trabajar en mi propia vida, porque lo que yo dé, eso mismo se me dará. Entonces, el Señor les pone este ejemplo, les pone el ejemplo de los vendedores de Oriente y cómo ellos empujaban el grano y empujaban el grano hasta que se rebosara el canasto, hasta que se saliera del canasto, hasta que el cliente estuviera tan satisfecho que decía no me eche más. Y quiero contarles, hermanos y amigos, que el día de ayer compré un pan de 3,000 pesos. Para nosotros acá un pan de 3,000 pesos es un pan generoso, un pan grandecito. Me preguntó la vendedora, ¿lo quiere tajado? Yo le dije, bueno, sí señora, tájemelo. Cuando la vendedora me lo tajó, me lo entregó en una bolsita como de 1 libra, algo tan pequeñito. A mí me dio tristeza recibirlo, pero bueno, con mucho agrado me lo comí. Pero en realidad fue tan poquito lo que recibí que eso se me hizo extraño. Pero esta no era la experiencia de Oriente. La experiencia de Oriente era diferente. La experiencia de Oriente es que ellos pagaban por ese grano, pero se les daba mucho, mucho, mucho en sus canastos. ¿Qué querrá enseñarnos Dios con esto? ¿Qué querrá enseñarnos el Señor?
quiere enseñarnos lo que nos va a decir en su mismo contexto en el versículo 41 y versículo 42. Por favor, leamos juntos. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Y les va a decir una palabra bien fuerte: hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús está hablando una parábola, pero una parábola aún de su propia vida y de su propio trabajo. El Señor Jesús trabajando en la madera y trabajando y tal vez haciendo las cosas que él tenía que hacer en la madera en su trabajo. Tal vez saltó un serrín a su ojo e ingresó allí, tuvo que sacar esto de su propio ojo, tal vez fue un fastidio y lo quiso sacar. ¿Y por qué esa comparación? ¿Por qué lo compara tal vez con una viga tan grande que puede sostener una casa, que puede funcionar como columna o aún como esas vigas donde descansaban los techos? ¿Será acaso que un ojo puede resistir una viga de estas? Por supuesto que no, la escritura es clara y nos dice que es una parábola. Y entonces, si me pongo como juez, sin primero observar mi propia vida, hago el ridículo y siempre minimizaré mi pecado y haré grande el pecado del hermano. Haré grande el pecado del prójimo. Es lo que el Señor Jesús nos quería decir. Porque usted mira la viga, porque usted no mira más bien su viga, porque usted primero no trabaja en su vida, porque usted primero no tiene un tiempo de autoconfrontación en su vida y ahora sí puede ver bien para ayudar a los demás. Ahora sí puede ver bien para poder dar consejos bíblicos. Ahora sí puede ver bien para exponer la escritura. Era el deseo del corazón del Señor y es el deseo de Dios que cada uno de nosotros podamos trabajar primero en nuestras vidas. Ser confrontados con la escritura, ser confrontados con lo que realmente estamos viviendo, porque lo que más adelante va a decir y como terminaremos este devocional es que mucho mucho más, tenemos más del Señor, vamos a poder dar más y también vamos a poder practicar más. Vamos a observar lo siguiente y la siguiente advertencia que el Señor les hace a sus discípulos. Tiene que ver con el versículo 43 al 45 y les va a hablar de guías engañosos. ¿Sabe usted, hermano y amigo, que hay personas que lo que hablan de la escritura, todo es mentira? ¿Sabe usted que hay personas que abren la escritura y todo lo que hablan es mentira, aunque la palabra es la verdad? Sí, así hay personas. Entonces el Señor Jesús tenía que decirle esto a sus discípulos para hacerlos caminar en medio de lo que la escritura enseña. Y les dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy conocido el texto, ¿verdad? A veces vamos diciendo, no, de la abundancia del corazón habla la boca, no, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos y hablamos cosas, o cuando unas personas nos dicen cosas que no nos agradan. Pero en realidad, lo que el Señor Jesús les está diciendo, mire, vendrán guías engañosos, malos, y les habla de dos ejemplos naturales, sencillos. Una higuera, ¿cuál es su fruto? Los higos. Por el contrario, una zarza no puede dar uvas. Es natural. ¿Qué es una zarza? Es un arbusto que a veces hace imposible el paso aún para caminar. Se comienza a enredar por un lado, a enredar por el otro y hace imposible el camino de las personas. Pero no solamente hace imposible, sino que esta zarza aún puede ahogar plantas sanas y plantas que van a dar un fruto. Por eso el Señor es tan precioso y dice, es imposible que una zarza dé uvas y es natural que de la higuera salgan higos.
no van a salir higos de los espinos. Los espinos no dan higos. No, son espinos, no sirven, no es bien. Esos son los guías engañosos. El guía bueno, el discípulo de Cristo, hace que su enseñanza concuerde con las Escrituras. Hace que las Escrituras sean explicadas de una manera natural. Y va a la Escritura para estar allí, para permanecer allí y para dar esto a los demás. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Bueno porque somos buenos por sí mismos? En ninguna manera. Bueno porque el Espíritu de Dios habita en este hombre y el Espíritu de Dios es el mismo que ha soplado la Escritura y el Espíritu Santo es quien hace que la enseñanza esté de acuerdo con la Escritura. Esto es lo que hacen los buenos guías, no los guías engañosos. Tenía que el maestro hablarle a sus discípulos de que vendrían guías engañosos. Es lo que defiende Pedro, es lo que defiende Pablo, es lo que defiende Juan, es lo que la Escritura nos muestra. Guías engañosos, ciegos guiando a otros ciegos. Ambos caerán en el hoyo, desafortunadamente. Y terminamos este devocional de más, mucho más, para leer los últimos 4 versículos que dicen, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Más de Dios, más práctica. Y no hacéis lo que yo digo, lo que el Señor quiere es que hagamos lo que Él dice, práctica. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cierra la clase de escuela dominical nuestro Señor Jesús con esta enseñanza. Y dice, hay un hombre que hizo su casa sobre la arena. Este hombre recibió la clase de arquitectura, recibió la clase de ingeniería de suelos, recibió todas las clases habidas y por haber de ruso, así decimos con cariño aquí en nuestra zona del país, de trabajadores de la construcción. Recibió la clase de manera que todos los demás. Escuchó la clase, pero no la practicó. Decidió hacer sus bases superficiales, pero decidió construir sobre un fundamento llamado arena. Vino el río con ímpetu y fue grande su ruina. Su casa se cayó. El Señor Jesús tenía experiencia. Los bordes por donde Él enseñaba eran de arena. Y claro, ¿qué pasaba si estas personas construían en la arena? Venía el mar, venían las olas, o en este caso el río, dio con ímpetu y se cayó la casa. Fue grande su ruina. Los dos hombres tomaron el tiempo para trabajar en su casa. Los dos hombres tuvieron el tiempo para ir a la universidad. Los dos hombres sacaron el tiempo para ir al culto dominical. Los dos hombres fueron a la iglesia. Los dos hombres escucharon el mismo sermón, pero uno decidió edificar sobre la roca, que es Cristo, que no se mueve, y otro decidió edificar sobre la arena. Uno decidió practicar la enseñanza y otro decidió rechazar la enseñanza. Uno decidió creerle al maestro y otro decidió no creerle al maestro. No tenía la culpa el no trabajar en escuchar. Tenía la culpa el fundamento correcto que no usó. De esto tenía la culpa este hombre, de no usar el fundamento correcto. Mi hermano y amigo, al fin y al cabo, ¿cuál es tu fundamento? Tu fundamento es ir a una iglesia, tu fundamento es una posición social, tu fundamento es un trabajo, tu fundamento es un estudio universitario, tu fundamento son los placeres de la vida, tu fundamento son los placeres sexuales, tu fundamento son las redes sociales, lo que observas.
ese fundamento va para el piso. Esa arena. ¿Por qué no cambias de fundamento? ¿Por qué no pones en práctica las enseñanzas del Maestro? Y entonces tendrás más, mucho más de la roca que es Jesucristo. Mis hermanos, se nos acaba el tiempo. Continuamos con un próximo devocional allí en Lucas 7. Por favor, continúen siguiendo este canal. Bendiciones. Oramos y nos quedamos despedidos. Padre, muchas gracias por este tiempo. En ti confiamos, Señor. Gracias por tu enseñanza, Padre, y gracias porque tú eres fiel y perfecto. Ayúdanos a practicar tus enseñanzas. En Cristo te damos gracias. Amén. Bendiciones, hermanos.